de buenos amigos al hermano Isaí. Amén. Denle un aplauso fuerte mientras él pasa. Amén. Dios bendiga en esta noche. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Amén. Yo también siento mi primera vez, amén, en este lado. Es una bendición estar en este nuevo local. Amén. Sabemos que lo estamos remodelando, poniéndolo cada vez mejor, y primeramente Dios va a estar más bonito. ¿Cuánto dicen amén? Vamos a gozarnos en la palabra de Dios, vamos a recordar lo grande que es Cristo. Así que en esta noche abra su Biblia en Eclesiastés 9. Amén. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, agradezco a mi pastor, agradezco a todos los que están aquí. Amén. Y el deseo en esta noche es que una persona, amén, sea impactada por el mensaje de la cruz, que puedan de alguna manera, mis hermanos, tener esa revelación de Cristo en sus vidas. Nos dirigimos específicamente a aquellas personas que no tienen a Cristo, poderles brindar esa esperanza que solamente Dios nos da. ¿Cuánto dice amén? En la selva hay animales muy fuertes. ¿Cuánto dicen amén? Hay animales muy salvajes, muy mortales. Y se dice que en la selva los animales más fuertes son los que sobreviven, ¿verdad? Pero también es cierto que muchas veces hay animales que no necesariamente son fuertes o son mortales, sino son animales que de alguna manera han desarrollado alguna inteligencia o sabiduría para evitar al enemigo y salir libre de esa amenaza. Cuando dicen amén, podemos hablar acerca de muchos animales que tienen esta habilidad o tienen esta sabiduría que han desarrollado a través de la supervivencia que hay en la selva. Y uno de esos animales es el mono babuino. No sé si lo dije bien. Babuino. Es este mono de las nalgas rojas. A ver cuántos vieron la caricatura del Rey León, ¿verdad? Que era el cachorrito. Ahora, esta película pues es 100% ficción, ¿verdad? Sabemos que el mono y el león pues son archienemigos, es la presa favorita de los leones en la selva. Y se dice que los monos no pueden competir, ¿verdad? Con los leones, no pueden derribarlos por la fuerza, por todo lo que usted quiera. Es imposible ganarles a estos leones salvajes. Pero se dice que los monos han desarrollado una inteligencia, una sabiduría, y dice que los monos lo que hacen es roban a los cachorros leones, ¿verdad? Para matarlos. Ahora únicamente los matan, no se los comen, no hacen otra cosa, simplemente se deshacen de los cachorros. Y esto, mis hermanos, es porque ellos se deshacen de la amenaza por adelantado. Roban a los cachorros y los matan, porque ellos creen o piensan que si no hay crías, tampoco habrá leones adultos. Por lo tanto, tampoco habrá una amenaza para sus vidas. Escuche bien, la vida salvaje, la vida de los animales es de esa manera. Pero algo similar pasa, mis hermanos, en esa pelea de la salvación y nosotros. Amén, hay una lucha también, y esta lucha y esta victoria, mis hermanos, no se vence con fuerza, no se vence a través de poder. ¿Cuántos dicen amén? Sino que se vence a través de sabiduría, y no sabiduría humana, sino sabiduría de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice la palabra de Dios que la escritura, amén, nos proporciona la sabiduría para la salvación. Dice la palabra de Dios, las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y de eso queremos hablar, de esa sabiduría que proviene de Cristo para librarnos, mis hermanos, de esa batalla que hay entre
nosotros y nuestra alma. Así que vamos a leer nuestro texto en esta noche, Eclesiastés 13 al versículo 18. Si lo tiene, amén, léalo conmigo en esta noche. Dice la palabra de Dios: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual me parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey y la asedia y levanta contra ella grandes baluartes, y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Entonces dije yo: es mejor la sabiduría que la riqueza, que la fuerza. Aunque la ciencia del pobre sea menospreciada, no sean escuchadas sus palabras. Las palabras del sabio, escuchadas en quietud, son mejores que el clamor del Señor entre los necios. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche, Señor, por esta oportunidad, Señor. Yo te pido, Señor mi Dios, se revele Cristo sobre nuestras vidas, Señor, y podamos entender, Señor mi Dios, que tú eres el Salvador sabio, Señor mi Dios, que no utiliza poder y fuerza humana, Señor mi Dios, sino que utiliza la sabiduría del cielo para librar, Señor, nuestras vidas de la condenación, de la garra del maligno, Señor mi Dios. Ayúdanos a entender esta gran verdad, Señor, y estar siempre cerca con Cristo. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le he titulado a este sermón El sabio pobre. Y vamos a descubrir en la Biblia quién es este sabio pobre. Porque no soy yo, ¿cuánto dicen amén? Y no es nadie de nosotros, aunque seamos sabios y pobres. Pero vamos a ver, mis hermanos, acerca de este personaje. Vamos a ver en primer lugar una condición sin esperanza. Nuestro texto nos habla, algunos lo consideran una parábola, algunos una simple historia nada más, pero estamos viendo, mis hermanos, algo que tiene que ver con la vida de nosotros, la vida del mundo, la condición humana. Estamos viendo nuestra historia acerca de una pequeña ciudad, dice la palabra de Dios, que es atacada por un gran rey. Dice la palabra de Dios que esta pequeña ciudad tenía pocos hombres, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que viene el enemigo y ataca a esta ciudad. Esta ciudad, mis hermanos, refleja la condición humana, refleja nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros, mis hermanos, somos esa pequeña ciudad. El mundo es esa pequeña ciudad. Dice la palabra de Dios que contra esta ciudad se levanta un enemigo. Escuche bien, el enemigo, nuestro adversario, no respeta, ¿verdad? No respeta a las personas. Es un enemigo que ataca parejo, ataca a poderosos, ataca a nobles, ataca a cualquier tipo de persona. Lo estamos viendo en nuestra historia. Podríamos decir que es una pequeña ciudad insignificante, que no representa una amenaza para nadie, que no está en conflictos con nadie, puesto que es pequeña y son pocos los habitantes. Y pudiéramos decir lo mismo en nuestras vidas. Nosotros somos insignificantes, no representamos una amenaza para nadie, no andamos peleoneros, no andamos haciendo conflictos, no hemos hecho cosas tan malas en la vida, no hemos tenido tan graves problemas como para tener a alguien que nos quiera ocasionar problemas. Podríamos decir eso en nuestras vidas. Pero debemos entender que el enemigo ataca nuestras vidas sin importar quiénes seamos o lo que hayamos hecho. Quizás usted puede decir: yo nunca he hecho nada malo, es más, he nacido en un lugar cristiano,
he nacido con padres evangélicos y por esa razón yo no represento una amenaza para el enemigo. Déjeme decirle que no es así. ¿Cuánto dicen amén? Seamos pequeños, seamos grandes, aunque no representemos una amenaza para alguien, para el enemigo, mis hermanos, representamos una oportunidad para que él ataque con toda su fuerza. La palabra de Dios nos dice que este rey, mis hermanos, algo ha visto en esta ciudad que intenta atacarla. Dice la palabra de Dios, este rey está determinado a cumplir su propósito, a cumplir su misión, puesto que tiene un ataque estratégico. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9, versículo 14, dice la palabra de Dios: una pequeña ciudad y con pocos hombres en ella, y viene contra ella un gran rey. Número 1, dice la palabra de Dios, la asedia y se levanta contra ellas grandes baluartes. Dice la palabra de Dios que hace dos cosas este rey, ¿verdad? Viene con su gran ejército y dice la palabra de Dios, asedia la ciudad, la pequeña ciudad. Mis hermanos, la palabra asediar o el concepto de asediar significa que es un ataque militar en que el ejército rodea por completo a un emplazamiento enemigo e impide su entrada y su salida hasta provocar la rendición. Es decir, este rey vino con todos sus soldados y no solamente viene, ¿verdad?, ahí formadito, todos haciendo firmes y tratando, ¿verdad?, de intimidad únicamente, sino que dice la palabra de Dios que rodea la ciudad, ¿verdad? Rodea la ciudad. Y dice la palabra de Dios, estos hombres no tienen un límite de tiempo, no han dicho, bueno, de aquí a mañana nos vamos, ¿verdad? Sino que dice la palabra de Dios, ellos pueden estar mucho tiempo, porque han rodeado la ciudad, nadie puede entrar, nadie puede salir, y han rodeado la ciudad con un propósito. Algo desean de esa ciudad, desean conquistarla, desean tener la victoria sobre esa ciudad. Ahora, mis hermanos, estamos viendo que esta ciudad que está siendo atacada no la está pasando bien, porque escuche bien, quizás puedan sobrevivir unos días, pueden estar algunos meses, pero la escasez va a venir sobre sus vidas. Están encerrados, están rodeados de enemigos, y esto, mis hermanos, es una imagen demoníaca, de opresión. Eso es lo que hace el diablo sobre la vida de las personas. Escuche bien, no solamente está ahí el enemigo, el diablo, como algo representativo, sino que el enemigo, mis hermanos, tiene un plan de ataque. Él está determinado a destruir la vida de las personas. Él está, mis hermanos, de una manera estratégica, está rodeando nuestra vida del pecado. En cualquier cosa, ya sea en el trabajo, ya sea en la casa, en la calle, en cualquier lugar, a través de todos los medios de comunicación, rodea al enemigo de pecado, de tentaciones. ¿Cuánto dicen amén? Sí. Dice la palabra de Dios en Génesis 4:7, el pecado está a la puerta. El pecado, mis hermanos, siempre está accesible, siempre está disponible. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, y el mundo tiene un enemigo, el cual usa la estrategia de oprimir al ser humano a través del pecado. Amén. La segunda cosa que hizo este rey fue levantar baluartes, dice el versículo 14. No solamente asedia, sino que dice la palabra de Dios, levanta baluartes contra esta ciudad. Baluarte, mis hermanos, pudiéramos entender como si fuera alguna torre o algunas murallas de protección. Y eso lo hacían las ciudades, las capitales de los reinos, para proteger, ¿verdad?, del enemigo. Pero en este caso está pasando algo contrario.
Están levantando baluartes no para defender este lado, sino para atacar. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, esta palabra, mis hermanos, en el original significa, o se llama, metosha, que esto significa red para capturar, es muy diferente a un baluarte. Esta red significa, mis hermanos, o lo hacían, una red para capturar animales y peces. Es decir, esas personas que están en este lugar están tendiendo trampas, ¿verdad? A los ciudadanos, a los que estaban en la ciudad pequeña. Esos hombres ponen trampas esperando que las personas salieran de alguna manera y esos baluartes, estas redes, pudieran hacerles daño, ¿verdad? Ponían trampas, quizás ponían ahí un pedazo de pan, ¿verdad? O ponían una botella de agua, de Coca-Cola, pues la gente necesitada iba y cuando iban a agarrar aquel pan o aquella coca con sabrita, ¿verdad? Con nachos, venían y se llevaban la sorpresa que caían en una trampa. Escuchen bien, la palabra de Dios nos dice que el enemigo trabaja de esta manera. Primera de Pedro 5:8 nos dice: nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. También la palabra de Dios le llama al tentador. Escuche bien, la estrategia del mundo, la estrategia del enemigo es poner trampas, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos enseñó a orar en el Padre Nuestro, amén, que le pidiéramos a Él no caer en tentación. Porque el enemigo pone trampas tentadoras, atractivas. ¿Cuántos dicen amén? Nos pone diferentes situaciones, nos pone diferentes cosas en la vida, en cualquier área de nuestras vidas. Y naturalmente, mis hermanos, el ser humano cae en eso, ¿verdad? Caemos en tentaciones, haciendo cosas malas que parecían buenas. Pero esa es la estrategia del enemigo. Escuche bien, mis hermanos, póngase por algunos momentos en la situación de esta ciudad. Están rodeados. Hay un rey determinado, poderoso, está determinado a conquistar esta ciudad. Y no viene haciendo guerra, no viene aventando cosas, no viene de una manera cruel, ¿verdad? Oprimiendo al pueblo, poniendo trampas. Este hombre, mis hermanos, este rey es malvado. Y podemos decir que la condición de las personas que están en esta ciudad es una condición sin esperanza. Escuche bien, no hay manera de poder vencer a este enemigo. No pueden vencerlo con la fuerza porque no la tienen. No pueden vencerlo con el poder porque no lo tienen. Son pocos, son pequeños, no pueden. ¿Cuánto dicen amén? No se puede. Se necesita algo más que eso. La palabra de Dios nos dice que nuestra vida sin Cristo es una vida sin esperanza. Efesios 2:12 dice la palabra de Dios: en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos usted y yo, y así está cada persona que ha decidido rechazar a Cristo Jesús. Tienen una vida sin esperanza. Amén. Si no sucede un cambio en sus vidas, si no interviene Jesucristo, el enemigo va a vencer sus vidas. Quiero hablar en segundo lugar: con tu sabiduría no puedes vencer. ¿Cuántos saben eso? Dios nos ha capacitado, mis hermanos, con inteligencia. Y gracias a Dios podemos adquirir sabiduría a través de escuelas, a través de mucha gente buena que tiene buenas intenciones. Podemos adquirir mucha sabiduría en muchas áreas de la vida. Pero escuche bien, en el tema espiritual no hay nada humano que nos pueda ayudar.
En la guerra entre nuestra alma no hay nada humano que pueda ayudarnos. ¿Cuántos dicen amén? No hay sabiduría humana. Agradecemos a Dios por aquellas personas sabias, pero escuche bien, esta sabiduría para vencer sobre el tema espiritual no hay. No hay sabiduría humana. Muchas veces, mis hermanos, muchos de nosotros cuando estábamos sin Dios, intentábamos solucionar este problema que ahora entendemos que era espiritual, pero muchas veces lo queríamos solucionar a nuestra manera. Muchas veces ni entendíamos de la guerra espiritual que existía entre nuestra alma, entre lo que realmente nos hacía falta. Muchos de nosotros estábamos justificando nuestros vicios, nuestra maldad, nuestra inmoralidad, intentando, mis hermanos, llenar ese vacío, tratar de solucionar esas cosas con nuestras vidas. Dice Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del bien. Lastimosamente, muchas personas están siendo sabias en su propia opinión. No entienden el tema de la salvación, no entienden el tema de su alma. Mi papá dice que practicaba las artes marciales, era un alcohólico, practicó yoga también, intentando de alguna manera, ¿verdad?, salir de lo que fuera que él estaba experimentando. Mi mamá nos ha contado que para sanar su enfermedad que ella tenía de su columna, consultó a la medicina, pero también consultó a los hechiceros, a los brujos, y no obtuvo ningún milagro. Hasta cuando vino a Cristo, mis hermanos, Dios la salvó y la sanó al mismo tiempo. Yo le puedo decir en esta noche que antes de venir a Cristo, yo creía que la solución de mi vida en esos momentos era irme a otra ciudad, era irme a otro lugar, salir de lo que estaba viviendo. Y ciertamente, mis hermanos, había una gran influencia satánica en esos tiempos en la ciudad. Pero lo increíble es que yo me iba a otros lugares y encontraba lo mismo. A donde quiera que iba encontraba lo mismo. Había un ataque sobre mi vida, había una guerra en mi corazón. Y yo intentaba irme a otras ciudades con ese deseo, con esa intención, pero nunca, mis hermanos, pude realmente cambiar. Hasta que vine a Cristo y me di cuenta, mis hermanos, que mi necesidad era espiritual. Era más allá del vicio, era más allá de la soledad que estaba experimentando, que me hacía buscar en los vicios, era más que eso. Amén. Tiempo después lo comprobé, mis hermanos, mis padres, no me dejan mentir, afuera de la casa donde vivíamos, afuera, no en la esquina afuera de la casa, abriendo la puerta había un punto de droga. Pero cuando yo me convierto a Cristo, mis hermanos, nunca me dieron ganas de ir a visitarlos. Incluso ellos se drogaban ahí afuera de la casa y nunca sentí ansiedad, nunca sentí necesidad. Mi problema, mis hermanos, era más que la droga. Mi problema, mis hermanos, era espiritual. Pero cuánta gente en esta noche, mis hermanos, no identifica el problema en sus vidas. Vive culpando, ¿verdad? Si tienen problemas familiares, entre ellos se culpan. Si tienen problemas en los hijos, ¿verdad? Los padres e hijos se culpan. Cualquier problema, mis hermanos, buscamos siempre el culpable, pero la raíz de esto es espiritual. Hay algo que no está bien, hay algo que no está bien en nuestras almas, en nuestras vidas, en nuestra relación con Dios. Y eso provoca que todo, mis hermanos, se destruya, que todo esté mal. Esa es la realidad. Hay mucha gente que busca soluciones en diferentes cosas y nunca van a encontrar la solución. Aunque busquen a las personas más sabias, mis hermanos, no lo van a encontrar. Por eso, mis hermanos, la iglesia de Cristo es la esperanza para la gente. En la palabra de Dios encontramos la verdadera sabiduría.
Cualquier persona que venga con cualquier tipo de necesidad, de problema, amén. Si esas personas se rinden a Cristo, si esas personas tienen un encuentro con el Cristo en la cruz, mis hermanos, sus vidas pueden cambiar totalmente. Quiero dar un ejemplo acerca de cuando podemos identificar este problema. ¿Cuántas mujeres sabias hay en este lugar? Amén. Qué miedo, ¿eh? Vamos a leer 2 de Samuel 20. Ahorita se va a dar cuenta por qué. Porque hay que tener miedo. 2 de Samuel 20. 2 de Samuel 20, versículo 15 al 22. Aquí tenemos una historia, mis hermanos, de una mujer que fue sabia. Y esta mujer experimentó una situación muy similar a la que estamos viendo en Eclesiastés. Y esa mujer, dice la palabra de Dios, no actúa de manera alocada, no actúa buscando culpables y haciendo, ¿verdad?, tratando de pelear y que no, sino que dice la palabra de Dios que esta mujer actúa de manera sabia. 2 de Samuel 20, versículo 15, ¿cuánto lo tienen? Ok, vamos a leerlo. Dice: y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet Amaca. Qué bonito nombre, ¿eh? Y pusieron baluarte contra la ciudad, lo mismo que pasó en Eclesiastés. Y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba en Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia, escucha bien, una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo: oíd, oíd, os ruego que me digáis, que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo a la mujer: ¿eres tú, Joab? Y él le respondió: soy yo. Y ella le dijo: oye las palabras de tu sierva. Y él le dijo: yo oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo: antiguamente solía decir, quien preguntare a Abel, y así concluía cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Joab respondió diciendo: nunca tal me acontezca, que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así. Mas un hombre de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregado a ese hombre y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab: he aquí, su cabeza te será arrojada desde el muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría, y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, y la arrojaron a Joab, y él tocó la trompeta, y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Aquí estamos viendo una historia, mis hermanos, de una mujer que se estaba viendo en la misma situación de Eclesiastés 9, está experimentando el asedio, los baluartes, pero dice la palabra de Dios que esta mujer actúa con sabiduría. No actúa, mis hermanos, con poder, no actúa, alocadamente, sino que dice la palabra de Dios, esta mujer va y habla y se da cuenta que el problema estaba en una sola persona, y le dice: ¿sabes qué? Le vamos a cortar la cabeza y se acaba el problema. Eso es sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? La palabra de Dios nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. ¿Cuánto dicen amén? Podemos culpar siempre a las personas. Hay un ataque, hay una influencia demoníaca. Pero cuando estamos sin Cristo, mis hermanos, cuando no tenemos esa sabiduría del cielo, podemos hacer miles de cosas y cometer siempre, mis hermanos, cada vez más grandes problemas. ¿Cuánto dicen amén? Quiero hablar en tercer lugar en esta noche: el sabio pobre.
Estamos viendo, mis hermanos, en Eclesiastés, en nuestra historia principal, que esta ciudad no la está pasando nada bien. Y de alguna manera esta ciudad necesita la victoria. Necesita, mis hermanos, a alguien que se levante, a alguien que sea como esta mujer que acabamos de ver. Pero dice la palabra de Dios que en este lugar se encuentra alguien que les pueda dar la salvación. Y de igual manera, mis hermanos, vemos que no pueden actuar, ¿verdad?, con fuerza, no pueden actuar con violencia porque no hay suficiente ejército, porque no hay suficiente quizás armamento. Es una ciudad pequeña, son pocos hombres los que hay en ella, y se necesita, mis hermanos, de una estrategia buena para poder vencer al enemigo. Dice el presidente de México, siempre tiene un dicho, y él dice que la violencia no se puede apagar con violencia. Él dice: el fuego no se apaga con fuego. Tenemos que ser más inteligentes, hay que ser más sabios en la estrategia de allá en México para poder vencer a la delincuencia. Y él tiene esa filosofía, ¿verdad? Él no cree en la guerra, no cree en la violencia. Y de alguna manera, mis hermanos, encontramos que para tener la victoria esta ciudad, pues no necesitan hacer lo mismo que están haciendo sus enemigos, sino necesitan una estrategia diferente. Dice la palabra de Dios que en ese lugar se encuentra un hombre sabio, pero pobre. Un hombre sabio, pobre. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 9:15, dice la palabra de Dios: y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Aquí estamos viendo, mis hermanos, algo muy interesante. Toda la escritura, toda la palabra de Dios del Antiguo al Nuevo Testamento, amén, la palabra de Dios tiene un solo mensaje: hablarnos de Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Hablarnos de ese plan de salvación para nuestras vidas. Y estamos viendo, mis hermanos, que este hombre pobre representa, mis hermanos, vamos a ver ahorita, que representa a nuestro Salvador. Amén. Representa al Señor Jesucristo. Por 3 razones, dice la palabra de Dios, que lo consideran pobre y por esta razón lo rechazan. La segunda razón, dice la palabra de Dios, es un hombre sabio. Y la tercera razón, dice la palabra de Dios, mis hermanos, que este hombre estaba olvidado. Nadie se acordaba de él. Y esto es lo que experimentó nuestro Señor Jesucristo. Primeramente, mis hermanos, el Señor Jesucristo se hizo pobre. Segunda de Corintios 8:9 dice la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros fueses enriquecidos. Escuche bien, mis hermanos, este hombre pobre no es más que el Señor Jesucristo, que no vence, escuche bien, con poder humano, que no vence, mis hermanos, con fuerza humana, sino que vence con la sabiduría del cielo de Dios. Amén. Colosenses 2. Colosenses 2, me lo encuentro. Nos habla de que Cristo es sabio. Colosenses 2:2 dice la palabra de Dios: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La sabiduría, una vez más, mis hermanos, proviene de Dios, proviene del Señor Jesucristo, no para hacernos ricos, sino para darnos la salvación. Dice la palabra de Dios también, mis hermanos, que Jesucristo fue menospreciado. Jesucristo también fue olvidado. Dice la palabra de Dios en Isaías 53.
Isaías 53 del 3 al 5 dice la palabra de Dios: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Palabra de Dios, mis hermanos, nos habla en Eclesiastés 9, vamos a leer una vez más, versículo 15. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre pobre. Hermano y persona que nos escucha, que nos ve, el Señor Jesús ha estado en nuestros peores momentos. Estamos viendo a este hombre pobre que él estuvo mientras el enemigo los asediaba. Él estuvo dentro de la ciudad mientras el enemigo ponía trampas, mientras la gente está sufriendo. Él está dentro de la ciudad mientras toda la gente busca una esperanza, busca un medio de salvación. El Señor Jesucristo, mis hermanos, está cerca de nosotros, está cerca de cada persona. No está a la distancia, mis hermanos, de dogmas o de preceptos, no está a la distancia de reglas de la religión, sino que está en la proximidad del hombre, está en la cercanía a través de la fe, mis hermanos. El Señor Jesucristo ha estado con nosotros en cada momento. Pero como esta ciudad, mis hermanos, le hemos tenido como pobre, le hemos tenido olvidado. Y a través de los tiempos, mis hermanos, el ser humano ha tenido esta actitud con Jesús. Piensa, mis hermanos, que su sabiduría nos sirve, que su poder de salvación no lo necesitamos. Y lo tenemos olvidado cerca de nosotros, pero lo hemos tenido olvidado. El Señor Jesucristo, mis hermanos, ha estado con nosotros en nuestros peores momentos, esperando que cada uno de nosotros depositemos nuestra confianza en Él. Hay gente que no entiende. El evangelio de la cruz le llaman locura, le llaman algo como que no tiene sentido. Pero si lo vemos a la luz de la palabra de Dios, que esta ciudad, mis hermanos, hizo lo mismo con este hombre sabio. Dice la palabra de Dios que conocían de su sabiduría, pero quizás no era muy atractivo por su aspecto, por lo que él era, y le tenían olvidado. Pero dice que a pesar de todo eso, libró a la ciudad. Y dice la palabra de Dios más adelante que mejor es la sabiduría que la fuerza. Y termina el texto diciendo estas palabras, versículo 18: mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. El pecador, mis hermanos, si sigue sin la sabiduría de nuestro Salvador, puede acabar con todo el mundo. Y va a acabar con el mundo. ¿Cuánto dicen? El hombre pecador destruye todo lo bueno que Dios nos ha dado. En esta noche quiero concluir, mis hermanos, con 1 Corintios 18. 1 Corintios 18. Amén. 1 Corintios, 1, 18.
Dice la palabra de Dios. ¿Cuánto lo tiene? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no ha conocido a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad hermanos, vuestra vocación, que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Esa sabiduría que Dios, que Cristo provee, es sabiduría para salvación. ¿Cuánto dicen? ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a Cristo en esta noche? Amén. Le dan un fuerte aplauso a Cristo en este día. Amén. Puede inclinar su rostro en esta noche.